Dios derrame grandes bendiciones sobre tu vida en este día y te doy una cordial bienvenida a tu programa Más cerca de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes un tema que he titulado Controla tu ira. Ahora, cuando hablamos acerca de la ira, todos sabemos que este es un sentimiento que en muchas ocasiones puede traer grandes consecuencias y problemas sobre nuestra vida. También debemos entender que la ira es algo muy frecuente y muy común en el ser humano, pero el descontrol y el desborde de este sentimiento y no tener el autocontrol suficiente para no llegar a extremos demasiado violentos pueden traer realmente consecuencias catastróficas sobre nuestra vida. Hoy quiero que miremos unos ejemplos bíblicos acerca de cómo personas estuvieron atadas a este problema de la ira, pero no sin antes poderles decir que ese sentimiento de ira lo podemos vencer a través de algo que la palabra de Dios llama el dominio propio o el autocontrol o la templanza. Cuando nosotros vamos al libro de Gálatas capítulo 5 versículo 22, este capítulo de la Biblia nos habla acerca de las obras de la carne y del fruto del Espíritu. Ahora, cuando habla acerca de las obras de la carne, nos dice que la ira hace parte de esa naturaleza carnal humana que se manifiesta cuando uno se siente realmente insatisfecho o vulnerado por cualquier otra persona o por los actos de otra persona. Entonces, cuando vemos que este sentimiento de indignación viene sobre nosotros, se activan esas obras de la carne, como es la ira, como es de pronto el enojo y también ese deseo, ese apetito de venganza o de vengarnos por aquellas cosas que otra persona nos hizo. Entonces, cuando esos ataques de ira traen consecuencias, porque hay muchas personas que en realidad, cuando son controladas por la ira, causan mucho daño a sus propias familias. Y es allí donde vemos niños que reciben golpes extremos a causa de la ira de sus padres. Vemos a hombres que golpean a sus esposas llenos de ira, llenos de enojo, están realmente cegados por esa obra de la carne, como dice Gálatas capítulo 1. Ahora, cuando la Biblia nos habla acerca de las obras de la carne, nos está diciendo que es una naturaleza fuerte, que tiene que ser dominada y que tiene que ser vencida. Y la única forma de poder dominar y de poder vencer cada uno de esos sentimientos, como la ira, como el enojo, como la rabia, como la pelea, la discusión, la disensión, que son ramificaciones de la ira, porque cuando tenemos ira no medimos nuestras palabras. Muchas veces hay personas que no hieren a otras con golpes, pero lo hieren con palabras que realmente causan un dolor profundo en el corazón de aquellos que la reciben. Mas sin embargo, cuando hay esos ríos de ira dentro de nosotros, la palabra nos habla de una respuesta de Dios para ella, y está en Gálatas 5:22 y dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, que es lo mismo que dominio propio y autocontrol. Y dice: contra tales cosas no hay ley. Ahora, vemos algo muy importante en esta palabra, y es que el fruto del Espíritu inicia con el amor y termina con el dominio propio. Estos dos extremos del fruto del Espíritu es lo que en realidad nos va a ayudar a nosotros controlar cada una de las manifestaciones y los deseos de nuestra carne. Ahora, cuando hablamos de esas manifestaciones de la carne, la palabra dice que el amor cubre multitud de pecados. El amor es benigno, el amor es sufrido, el amor realmente nos permite pasar por alto muchas cosas de las que otras personas nos hacen, y nos ayuda ese mismo amor a tener el dominio propio para no tratar de tomar nuestra ira a nuestro antojo y hacerle daño a las personas con un arrebato de ira, de enojo o de soberbia. Entonces vemos que Dios anhela que nosotros podamos clamar a Él y pedirle: Señor,
Señor, dame dominio propio. Ahora, cuando tú recibes a Cristo, inmediatamente deposita sobre ti el fruto del Espíritu, pero es un fruto que debemos ir desarrollando y que debe ir creciendo en nuestro interior para que aflore en nuestro exterior. Entonces, cuando el Señor llega a nuestra vida y el Espíritu Santo hace parte del creyente nacido de nuevo, dice que Él nos ha dado la semilla del autocontrol y el dominio propio. Ahora, muchas personas dicen que no tienen dominio propio, pero en realidad sí lo tienen, solo que no se esfuerzan para desarrollarlo en su vida diaria. Y pienso que mientras estemos rodeados de personas, tendremos ocasiones para enojarnos y para que existan en nosotros brotes de ira. Si usted no quiere airarse, si no quiere enojarse, simplemente métase en una cueva, escóndase en un lugar donde no hayan personas que lo puedan irritar y que no lo puedan de pronto tentar a airarse o a enojarse. Mientras estemos en esta tierra, mientras estemos tratando con caracteres, con temperamentos, con aptitudes que en realidad no nos agradan, debemos pedir que ese dominio propio y que ese autocontrol y que esa templanza del Espíritu Santo nos ayude. Tú como madre tienes que pedir ese dominio propio para no maltratar a tus hijos. Tú como esposo debes pedir ese dominio propio para no maltratar a tu esposa y a tus hijos. Tú como empleador debes pedir ese dominio propio para no abusar de tus empleados. Tú como cualquier parte de un gremio, de una sociedad, de un grupo, debes pedir dominio propio para no ofender con arrebatos de ira a otras personas o causarles cualquier tipo de daño. Entonces vemos que estas manifestaciones de la carne pueden ser sometidas con el fruto del Espíritu a través de la gracia y del don divino del Espíritu Santo. Ahora, pasemos a algo muy importante, y es que Salmos 37, 8 y 9 dice: deja la ira y desecha el enojo, y no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Y hay un consejo que da el salmista en el Salmos 37, y él dice: deja la ira y desecha el enojo, porque ellos te llevan a hacer lo malo. Entonces nos damos cuenta que uno de los deseos de Dios es que dejemos la ira, que trabajemos en esa área de nuestra vida. Y cuando yo hablo de trabajar, es que involucremos al Espíritu Santo y reconozcamos que somos personas que nos airamos, tal vez con cosas muy insignificantes. Hay personas que tienen arrebatos de ira por cosas que realmente no vale la pena enojarse, pero por tener una naturaleza carnal tan marcada en la ira y el enojo, eso explota bajo cualquier circunstancia. Entonces necesitamos reconocer primeramente que somos personas iracundas. Debemos dejar la ira, debemos clamar a Dios que nos ayude a dejar la ira. Yo creo que debemos pedirle al Señor que nos ayude para poder desechar el enojo, para poder tener autocontrol. Y quiero que pensemos en algo ahora mismo. Si nosotros estuviéramos en medio de una rabieta en nuestra casa y de pronto estamos gritando a nuestros hijos y estamos peleando con nuestra esposa, y quiero ponerme a mí mismo como ejemplo. Tal vez yo estoy en mi casa y estoy enojado y estoy gritando y tirando las puertas y cogiendo los platos de la cocina y lanzándolos de un lado al otro, y se escucha un gran escándalo porque estoy enojado, estoy iracundo. Es como esa olla de presión que, ¿sabe? Ella va por dentro haciendo mucho vapor, hasta que ese vapor tiene que salir por algún lado. De lo contrario, esa olla se explotará y hará un gran daño en tu cocina y en tu alacena. De igual manera es la ira. La ira es ese vapor que va por dentro de cada actitud que no te agrada de los demás, de esas cosas que te desesperan, que no te gustan. No te gusta ver los zapatos tirados en la sala, no te gusta ver una prenda de vestir en un mueble, no te gusta ver
que eso te lo movieron de un lado y te lo pusieron en el otro. No te gustan ese tipo de cosas. Y sabes, vas acumulando ira hasta que llega un momento en el día donde vas a explotar por completo porque realmente no has logrado, no has conseguido que el Espíritu Santo trabaje esa área contigo. Tienes que tener comunión y tienes que tener realmente esa empatía y esa dedicación con el Espíritu Santo para que Él te pueda ayudar a desechar y a controlar tu enojo. Ahora vemos algo muy importante y que realmente quiero que podamos entender. Yo puedo estar en ese tiempo de ira, de cólera, peleando con mis hijos, gritando a mi esposa y sabe, tal vez alguien toca la puerta y es una persona que es importante para mí, es una persona a la cual quiero agradar, es una persona que de pronto yo quiero impresionar por cualquier tipo de circunstancia, ¿verdad? Y toca la puerta y sabes, cuando abra esa puerta estoy seguro que mi estado de ánimo cambiará por completo y pasará de ser una persona iracunda a ser una persona amable, a ser una persona que atiende bien a la visita y trato de aparentar como si nada estuviera pasando en el interior de mi casa. Podemos darnos cuenta que cuando tenemos un arrebato de ira y llega una persona a la cual admiramos o apreciamos o que realmente queremos impresionar, cambiamos nuestro estado de ánimo, quitamos esa cara de ogro, de limón, de ácido y ponemos una cara de contentamiento, de alegría y una cara de realmente una persona agradada. Y sabe, puedes darte cuenta que en esos momentos tienes el dominio propio y tienes el autocontrol para cambiar de un estado a otro en menos de un segundo. ¿Sabes? Si aplicáramos eso cada día de nuestra vida, si cada día que nos enojamos pensáramos y dijéramos, aquí está Dios, aquí está la persona que quiero impresionar, que es Dios, sabes, nosotros pasaríamos de un estado de ira y de cólera y de enojo a un estado de realmente contentamiento y paz, porque simplemente decimos, aquí está Dios y yo no quiero que Dios me vea en ese estado. Yo no quiero que Dios me vea gritándole a mis hijos, peleando con mi mujer, haciendo esto, haciendo lo otro, porque simplemente creo que no está bien mi imagen delante de Dios de esa manera. Cuando tú eres consciente de que la presencia de Dios es real en tu vida y en el lugar donde estás, puedes cambiar cualquier tipo de estado de ánimo porque sabes que en la realidad de su presencia tú deberías tener otro tipo de comportamiento y de actitudes. Deberías tener reverencia y deberías tener realmente un corazón tranquilo, reposado y lleno de paz. Ahora, miremos lo que puede hacer un momento de ira incontrolada en la vida de una persona. Ahora, veamos Números 12:3 y quiero hablarte de un hombre llamado Moisés. Y dice la palabra, y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Ahora, quien se está expresando de Moisés en Números 12:3 es el Señor. Y el Señor está hablando de que Moisés era un hombre muy manso, más manso que todos los hombres que habían sobre la tierra. Ahora, ser manso no es una señal o no significa ser débil, sino que significa comportarse con bondad y gentileza, mostrando fortaleza, serenidad, sana autoestima y autocontrol. Y me gusta esto de autocontrol. Una persona mansa es una persona que ha logrado el fruto del dominio propio y del autocontrol en su vida. Entonces, Dios llamó a un hombre, el más manso de la tierra, alguien que luchaba con su mal temperamento de ira. Y sabe, una de las cosas por las cuales luchaba Moisés era con la ira y el enojo. Recuerden que antes de Moisés ser el libertador de Israel en Egipto, fue un asesino. Él mató por rabia a un egipcio que golpeaba a un israelita. Así que desde su juventud Moisés luchaba con esa fuente, ese río de ira que se evaporizaba en su interior. Y aquí vemos ahora un hombre de 80 años, ¿verdad? De 80 años, tal vez 85 años, que aún seguía luchando
con ese estado de ira y sabe, tal vez vamos a morir luchando, pero lo importante es que luchemos. No permitamos que ella nos domine. No podemos permitir que ella nos destruya nuestro futuro y nuestro destino y nuestro avance espiritual. Porque una de las cosas que hace la ira es que destruye tu futuro, destruye tu destino y te da una apariencia de maldad frente a los demás. Ahora, miremos lo que dice Éxodo 32:15. Dice: y volvió Moisés y descendió al monte, trayendo en su mano las 2 tablas del testimonio, las tablas escritas por ambos lados, de uno y del otro lado estaban escritas, y las tablas eran obra de Dios, y la escritura era escritura de Dios grabada sobre las tablas. Cuando oyó Josué el clamor del pueblo que gritaba, dijo Moisés: alarido de pelea hay en el campamento. Y él respondió: no es voz de alaridos de fuertes, ni voz de alaridos de débiles, voz de cantar oigo yo. Y aconteció que cuando él llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, ardió la ira de Moisés. Y quiero repetir esto: Moisés ardió en ira y arrojó las tablas de sus manos y las quebró al pie del monte. Ahora, miremos esto. Moisés dura 40 días y 40 noches en ayuno y en oración en la cima de una montaña, hablando cara a cara con Dios. Dios toma de las rocas de la montaña y hace 2 tablas y con su propio dedo escribe los 10 mandamientos de lado y lado de cada tabla. Era un acto sobrenatural, era una experiencia maravillosa que Moisés había vivido en la cima de esa montaña. Era algo que nunca nadie jamás había experimentado, y Moisés tuvo la gran dicha de experimentar, ver el dedo de Dios escribiendo sobre tablas de piedra los 10 mandamientos. Creo que fue una experiencia que debió quedar no solamente en la mente y en el corazón de Moisés, sino que debió ser reverenciada por Moisés, debió ser sagrada, debió ser una experiencia que él atesorara en lo más profundo. Pero dice la palabra que él se dio cuenta que el pueblo, mientras él estaba en la montaña, empezó a adorar ídolos, empezaron a idolatrar a un becerro de oro al cual llamaron que era su libertador, y atribuyeron ese becerro que él los había liberado de Egipto. Ahora dice la palabra que la ira ardió en Moisés, es decir, él empezó a arder en una ira, en una gran ira de impotencia, como muchas veces sentimos. Él sentía esa impotencia de no poder hacer nada, de ver cómo el pueblo se estaba perdiendo en el pecado, de ver cómo esas personas que Dios había liberado, cómo estaban siendo infieles, cómo estaban practicando el adulterio espiritual, cómo estaban practicando la idolatría, cómo estaban practicando los rituales que a Dios le desagradaban. Y sabe, esa impotencia es la que nos da cuando nosotros vemos que están sucediendo situaciones delante de nosotros y que no tenemos el poder de cambiarlas, y en vez de esperar en Dios, lo que hacemos es airarnos y tratamos de nuestras fuerzas empezar a cambiar todo ese panorama, que en realidad lo que haremos será empeorar las cosas. La ira y el enojo lo único que produce es destrucción. Ahora, ¿qué pasó en la vida de Moisés cuando él empezó a ser exasperado con esa ira? Dice que él tomó esas tablas sagradas hechas con la mano de Dios y el dedo de Dios y las rompió y las tiró en tierra y partió en pedazos pequeños. Lo que en 40 días había logrado, lo destruyó en unos segundos. Porque sabes, la ira puede destruir matrimonios en un segundo. La ira puede destruir relaciones con tus hijos en un segundo. La ira puede destruir tu futuro y tu destino en un segundo. Con un arrebato de ira, tu destino puede cambiar para siempre para mal. Y fue lo que estaba pasando aquí. Moisés experimentó, por el enojo y por la ira, destruir lo más santo, lo más puro, lo más precioso que Dios pudo haber hecho en ese momento por él y por su pueblo, como eran las tablas de la ley. Ahora, miremos algo muy importante, y es que ahora dice la palabra que
Dios en Éxodo 34, 1 al 15 le dice: y Jehová dijo a Moisés: alístate 2 tablas de piedra como las primeras, escribiré sobre esas tablas las palabras que estaban en las tablas primeras que quebraste. Prepárate pues para mañana y sube de mañana al monte de Sinaí y preséntate ante mí sobre la cumbre del monte. Ahora, Dios hizo esas tablas con su propia mano, las desprendió de las rocas de la montaña, pero ahora le dijo a Moisés: tendrás tú que hacer las tablas. Ya no será mi trabajo, será tu trabajo. Y quiero que sepas algo: tal vez tú has dañado muchas cosas por tu ira, pero Dios es el Dios de las oportunidades. Así como Dios le dio la oportunidad a Moisés de volver a subir a la montaña para poder lograr alcanzar nuevamente la mano de Dios, escribir sobre esas tablas los 10 mandamientos, de igual manera Dios te puede dar un mejor futuro, un mejor destino si te pones en sus manos. Ahora, puedo imaginarme a Moisés cuando iba a subir a la montaña al día siguiente muy temprano y vio los restos de las tablas que él partió a causa de su ira. Mientras él subía a la montaña, tuvo que pasar por la desgracia de su pasado, por el dolor que causó, por la tragedia que causó, por ese grado de ira incontrolable. Y sabe, tal vez vamos a tener que pasar por el lugar donde causamos daño, por el lugar donde causamos dolor, pero quiero que sepas que Dios irá contigo, te ayudará a sanar esos corazones, te ayudará a cambiar ese fracaso, esa miseria y ese dolor del pasado que causaste por la ira. Sé que muchos de ustedes han hecho actos de ira y de rabia que se han arrepentido y que han tenido arrepentimiento en su corazón, porque tú te dices hoy: si yo no hubiese actuado de esa manera, mi vida fuera otra. Tú te expresas y dices: si yo no hubiese cometido esa locura en medio de mi enojo, mi vida sería diferente. Y sabes, aún tu vida puede ser diferente, porque así como Dios le dio esa oportunidad a Moisés, Dios te puede dar una oportunidad a ti. Quiero que sepas que Dios, cuando el plan original no sale bien, Él tiene un plan aún mejor que el primero para tu vida. Aún puedes alcanzar ese plan. Mientras hay vida, hay esperanza. Cada día Moisés tenía que luchar con su ira, a pesar que era el hombre más manso de la tierra. Tú debes luchar, yo debo luchar con ese enojo, con esa ira que nos quiere abrigar, que nos quiere controlar, porque solamente de esa manera podremos agradar el corazón de Dios y podremos tener relaciones saludables, sanas y duraderas en esta tierra. Yo sé que tú puedes cambiar, yo sé que Dios te puede transformar, yo sé que el Señor puede obrar en ti ese autocontrol, templanza y dominio propio que tanto anhelas para no causar más dolor a causa de tener un temperamento de mucha ira. Yo sé que Dios te puede ayudar. Padre, te doy gracias en esta hora y te pido en el nombre de Jesús que bendigas a cada persona que hoy ha escuchado esta palabra, y oro en el nombre de Jesús para que tú los guardes, para que tú los protejas y para que tú les ayudes a tener ese dominio propio, ese autocontrol, esa templanza. Señor, yo sé que lo pueden lograr porque tú eres el Dios que todo lo puedes, porque tú eres el Dios que todo lo hace posible, el Dios que nos hace perfectos delante del Padre. Señor Jesús, bendice a cada persona que hoy me escucha y que hoy me ve a través de ese canal digital, y te pido que en el nombre de Jesús tú te glorifiques en su vida, trayendo liberación a todo enojo y a toda ira en su vida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Espero que esta palabra haya sido de gran bendición para tu vida. Recuerda que te puedes poner en contacto con el ministerio Más Cerca de Dios a través de ese número de teléfono que aparece en pantalla. Puedes llamarnos o puedes escribirnos a través de la línea de WhatsApp y con mucho gusto estaremos respondiendo a tus necesidades. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo programa.